Listo. Bueno, es momento de alabar a nuestro Dios por medio de la música y les voy a invitar que se pongan de pie. Y bueno, les voy a invitar también a ustedes a que abran sus Biblias en Primera de Crónicas 16. 16, 8 al 12. ¿Lo tienen? Bien. No lo van a leer, yo lo voy a leer, pero ahí lo siguen con su vista. Dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Glorioso en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Todos creemos que Dios más grande que mi respirar y mi vivir. Dios triunfará, todos dirán: yo soy Rey. Los cielos saben, su reino vendrá. Los corazones hoy despertarán. Y tú renovarás, lo viejo cambiarás. Todos
respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos irán, glorioso Rey, glorioso Rey. Sabemos que tenemos un Dios glorioso y no podemos negar que tú y yo fuimos hechos para adorarle. Tú y yo éramos enemigos y fuimos hechos amigos del Señor. Y yo quiero que en esta mañana tú le des gracias a Dios y le puedes decir: gracias, Señor, porque yo te puedo llamar no solamente mi Padre, sino mi amigo. Gracias por tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca has cambiado. Gracias porque permanecerás siempre fiel. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí.
Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Damos gracias, Señor, por que tú que has empezado la buena obra en nosotros, sabemos que la perfeccionarás. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder acercarnos hasta tu presencia con libertad. Gracias, Dios, porque sin duda lo único que podemos hacer delante de tu presencia es adorarte, Señor, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias en esta mañana y permítenos adorarte, Señor, por medio de todo lo que nosotros hagamos, por medio de nuestras clases, por medio de lo que hablemos, aún en medio de lo que pensemos, Señor. Permítenos adorarte y vivir una vida de adoración continua, Señor, a ti. Gracias, Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares y les voy a pedir rápidamente que abran sus Biblias en 1 Timoteo, en el capítulo 2. Así, 1 Timoteo, el capítulo 2, y vamos a hacer la lectura igual que el día de ayer. Yo leo el primer versículo y vamos a leer todo el capítulo, así que de uno en uno va leyendo el que toque. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos a dejar el lugar al hermano Rafael y al hermano Villagrán para que ore. Muchísimas gracias. Dios, gracias por regalarnos la bendición de la predicación. Ponemos en tus manos al pastor Rafael, que él va a compartir tu palabra en esta mañana. Que las frases, las ideas, los pensamientos que salgan de su boca bendigan nuestras vidas y tú la dirijas con poder. Úsalo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues lo primero es agradecerles la invitación. Cuando venía para acá esta mañana venía pensando en que hace muchos años me tocó estar aquí, como están ustedes ahora, y había cosas, recuerdo, que me gustaban de mi época del seminario y cosas que no me gustaban. ¿Cuál quieren saber? Las que no me gustaban. A la gente le gusta escuchar las malas noticias, no les gusta escuchar las buenas noticias. Pero fíjense que sí había algunas cosas que no me gustaban. Déjenme decirles tres por lo menos. El frío. Dejen que llegue enero, me van a entender. Es frío. No me gustaba que a veces nos quedábamos sin agua. No sé si ya se resolvió ese problema, pero hace años en algunas ocasiones no había agua. Imagínense, después de jugar básquetbol y todo eso, lo complicado que era compartir la vida del seminario. Y algo que tampoco me gustaba era la capilla. En aquellos años era obligatoria, no sé ahora. También es como una materia prácticamente, ¿no? O sea, yo sé que están ustedes aquí por voluntad propia, porque quieren estar, porque no se la quieren perder. Pero en aquellos años sí había que estar siempre en capilla, y no sé por qué, no me gustaba mucho la capilla, pero había que estar. Cosas que me gustaban, pues me gustaban muchas cosas, y tal vez las más importantes fueron el compañerismo con los compañeros que tuvimos durante nuestra época de ministerio. Estoy cumpliendo en el 2014 32 años de pastor ordenado, más que la edad de algunos de ustedes. Así que ya han pasado muchos años. He sido pastor realmente nada más de 2 iglesias esos 32 años. Una en el oriente de la ciudad, en la colonia Aviación Civil, ahora se llama Salem la iglesia, y ahí fui pastor casi 10 años. Fue mi primer ministerio, llamémosle de tiempo completo. Y el segundo es la iglesia que me permitió el Señor fundar hace 22 años, más hacia el sur de la ciudad, la iglesia Monte Hermón, de la que fui pastor hasta el mes de julio de este año. Ya no soy pastor ahí. Después de 32 años, estoy ahora en una etapa que yo he llamado mini sabático. A ver hasta dónde nos lleva el sabático, pero esperemos que sea mini sabático. Pero Dios nos dio ya la bendición de estar ahí 22 años de pastor en la misma iglesia. Imagínense, niños que presenté, ya algunos ya los casé. Entonces la vida ha ido avanzando muy rápido, y me da gusto acompañarlos esta mañana y pedirle al Señor que Él les anime, les aliente a permanecer firmes, fieles, para que les permita también tener un ministerio largo y bendecido de parte del Señor. Hemos leído una porción de una hermosa carta de Timoteo. En realidad debimos haber leído un poquito antes, porque el capítulo 2 empieza dando por sentado algunas cosas del capítulo 1. Pero ustedes seguramente conocen la carta. Es una carta que a los ministros nos gusta leer mucho, porque son instrucciones para el ministerio de parte de un pastor sabio, de un pastor maduro, de un pastor profundo, como lo fue Pablo, y escribiéndole a un joven ministro, como era Timoteo. Joven en ese tiempo tal vez no es el joven del tiempo de hoy. Para aquel tiempo ustedes no serían jóvenes, serían niños. Entonces todavía avanzarían un poquito más. Tal vez algunos se imaginan que Timoteo tendría unos 40 años tal vez. Así que, como ven, no era tan joven para nosotros ahora la juventud. Pero me gusta este pasaje porque representa las preocupaciones que Pablo tenía en su corazón y que le comparte a Timoteo, y que son preocupaciones que yo diría que van en diferentes ámbitos. Hay preocupaciones doctrinales y teológicas. Es natural, la iglesia, como ustedes saben, estaba naciendo, estaba en las primeras décadas del cristianismo como tal, y tenía que enfrentar, como ustedes saben, en su nacimiento, el reto de separarse del judaísmo
y poder diferenciar lo que la iglesia cristiana ya era y lo que la iglesia cristiana ya no era, lo que permanecía del judaísmo y lo que ya no permanecía del judaísmo. Pero en esta transición hubo muchos hermanos que batallaron mucho para hacer el cambio de su cultura y su religión judía hacia el Evangelio de Jesús. Y Pablo dedica mucho tiempo en su ministerio a estar clarificando y estar dando batallas espirituales para poder dejar claro lo que es el cristianismo en relación con el judaísmo. Y en esta carta permanece esta inquietud de Pablo por diferenciar, por dejar claro y por ayudarle a Timoteo a que él sepa lo que como ministro debería de hacer ahora como ministro del nuevo pacto. Y en esta carta encontramos un Pablo que habla desde su corazón. Por eso me parece una hermosa carta, porque aunque es profunda como cualquier escrito de Pablo, teológico, doctrinal, también es una carta muy pastoral, muy del corazón, muy vivencial. Y encontramos como hay una expresión muy fuerte de Pablo cuando habla de esos dos hermanos que se habían apartado de la fe y que habían caído pero seguramente en las corrientes o en las sectas del judaísmo, habían regresado a esa práctica, y Pablo dice: yo los he retirado de la iglesia porque no es sano que permanezcan. Entonces tiene que explicarle a Timoteo lo que él debe de hacer. Así que encontramos esta preocupación doctrinal, esta preocupación teológica y esta preocupación personal. Si ustedes ven la carta, no está muy ordenada, tiene muchos diferentes niveles, va de lo doctrinal a lo teológico, y luego regresa a lo personal, luego regresa a lo pastoral. Así que leerla con cuidado nos obliga a ir viendo dónde Pablo pasa de lo doctrinal y teológico, que es más profundo, más reflexivo, a lo personal, a lo pastoral. Pero cuando alguien nos escribe del corazón, desde su corazón, vale la pena escucharlo con doble atención. No nada más Pablo habla desde su entendimiento, que lo tenía y bien maduro, sino que habla también desde su corazón. Así que también en esta mañana yo quisiera compartirles una palabra, no nada más desde nuestro entendimiento, también desde nuestro corazón, porque los veo a ustedes aquí en la capilla esta mañana y me imagino lo que viene por delante. Todavía muchos años vienen por delante, mucho tiempo de preparación, de estudio, de empezar sus ministerios ya en sus iglesias como pastores, maestros, evangelistas, como ministros de adoración o de jóvenes o de niños o de educación cristiana. Tal vez algunos estén respondiendo al llamado, al desafío de las misiones transculturales, y tengamos aquí entre ustedes quienes vean los misioneros en países musulmanes o en países del hinduismo o en donde se practica el animismo, y están preparándose para entrar al campo de batalla, lo cual es de mucha inspiración para mí y hermoso en esta mañana para compartir con ustedes. Pero veamos entonces algunas cositas que quisiera compartir esta mañana con ustedes. ¿Cuál es el contexto de Pablo? Pues el contexto de una iglesia que están haciendo y un combate doctrinal que tiene que ver con el judaísmo. Ese ya no es nuestro contexto. Creo que estamos de acuerdo en que la iglesia ya tiene 2000 años de estar establecida y las condiciones han cambiado muchísimo. Que ya nuestros desafíos doctrinales no tienen que ver con el judaísmo, aunque todavía hay iglesias que buscan esta nueva corriente, que no está nueva, pero que se hizo muy popular en algunos años, de la parte judía, de los símbolos judíos y de la situación del pueblo judío. Aunque creo que está presente, no es una situación muy importante en la iglesia hoy. Pero sí hay otras cosas importantes para la iglesia hoy, y de eso me gustaría que platicáramos esta mañana. ¿Por qué no pensamos acerca del mal? Y no creo que es un buen tema para un devocional de capilla, pero es importante por el mundo en que estamos viviendo hoy. Y ustedes recuerdan cuando estudiaron su clase de teología, pues los teólogos hablan del mal radical, ese mal original, cuando entra en el mundo el pecado, y que tiene que ver con esa separación que hace al hombre algo completamente distanciado de Dios, y que le llamamos el mal radical, el mal que está
más allá de las personas y que es una realidad que los teólogos difícilmente pueden explicarse. No sé si ya pasaron ustedes la clase de teología sistemática y ya tuvieron que hablar con cierto detenimiento del mal y cómo empezó y cómo se origina el mal y todo lo que se llama la ontoteología, y que es una situación bien complicada de explicar, pero que será motivo para que ustedes muchas noches no puedan dormir, lo cual me va a dar mucho gusto porque ya pasé por ahí. Ahora les toca a ustedes sufrir lo que yo ya sufrí. También se habla del mal personal, cuando no tiene que ver nada más con esa radicalidad del mal que es propia del ser humano, de la humanidad, sino del mal personal, cuando ya se convierte en una decisión de una persona. Y entonces Adán decide hacer algo, Eva decide hacer algo, y entonces es el mal de la persona, y lo que nosotros traemos en nosotros es ese mal que es personal, una decisión personal. Pero también hablamos en la teología del mal social. No tiene que ver nada más con el mal radical ni con el mal personal, sino con el mal social. Y si ustedes y yo leemos los periódicos y tenemos como buenos pastores y buenos teólogos en una mano la Biblia y en la otra mano los periódicos, yo recuerdo que alguien nos decía así, no me acuerdo qué maestro: deben ustedes tener siempre como buenos pastores en una mano el periódico y en otra mano la Biblia, porque son sus dos elementos para que la palabra hable a una realidad. ¿A qué realidad va a hablar? Pues a la realidad de los periódicos de todos los días. Y hoy hablamos de 43 jóvenes, 47 jóvenes desaparecidos o muertos. Hablamos de 4 jóvenes en Tamaulipas muertos. Hablamos de líderes sociales en Guerrero muertos. Y no puede la iglesia, jóvenes, cerrar sus ojos frente a lo que hoy se llamaría o vemos como el mal social. La persona que mató era mala, pero era una realidad social que va más allá de una decisión de una persona. Tiene que ver con la estructura económica, política, social, del narcotráfico, del interés en el dinero y de esa ruptura del respeto a la vida, donde ya la vida parece no ser digna de ser respetada por nadie. Y ahí está la iglesia. Me preguntaba hace algunos días, ¿qué estará predicando el pastor en estos días de la primera iglesia bautista de Iguala, Guerrero? ¿Cuál será su tema de predicación? ¿Cuál será el enfoque de su ministerio ahora ahí en Iguala, la primera iglesia bautista en Iguala, o en Chilpancingo, o en Acapulco, o en Matamoros, o en Reynosa, cuando hay una realidad del mal en esa ciudad? ¿Cómo está enfocando su ministerio? ¿Cómo puede? Incluso conozco a un compañero mío que fue compañero de pastorado, no fue compañero en el seminario, pero sí en el pastorado, que siendo pastor de Iguala hace algunos años tuvo que salir de Iguala huyendo por las amenazas que tenía para su vida. No sé si ustedes tendrán que enfrentar circunstancias como estas en sus ministerios. La iglesia, ¿cómo enfrenta el mal? Bueno, y vamos a Timoteo. Dice Pablo: les pido, les suplico, les instruyo que oren. ¿Se fijaron? Primera parte del capítulo 2. Les instruyo, les pido que oren. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias. Yo estoy leyendo la versión internacional. Oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y vean qué interesante, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. No sé si alguno de ustedes está orando por el exalcalde de Iguala, y no sé qué está orando, si a favor o en contra, ¿no? Pero por lo menos debemos estar, dice Pablo, orando por las autoridades. Tal vez la iglesia no está preparada hoy en términos pastorales y teológicos y doctrinales y bíblicos y pastorales para poder enfrentar el mal social.
Y creo que ustedes ahora son parte de esta nueva generación que debe prepararse para estar a la altura de un contexto desafiante, diferente, difícil, complejo, convulso, que va a demandar de ustedes habilidades, capacidades espirituales, intelectuales, morales, que tal vez a nosotros, aquella generación de la que yo soy parte, no nos demandó. Por eso creo que el tema de la oración como un elemento importantísimo en la iglesia para hacer frente al mal es bien importante que ustedes y yo lo podemos valorar. Y creo que es interesante que como bautistas reconozcamos, no sé si están de acuerdo conmigo ustedes o no, que la oración no ha sido nuestro fuerte. Tal vez cuando yo voy todos los años a la convención o iba a la regional o a la nacional, siempre me pareció que algo que faltaba eran espacios de oración. Hay reuniones, hay negocios administrativos, conferencias, cultos, pero siempre pensé que hacía falta un espacio para la oración. No sé en el seminario si hoy haya más espacios que en mi tiempo para la oración. Y creo que en los cultos de nuestras iglesias la oración tiene un lugar muy pequeño. Y en la vida pastoral creo que también la oración tiene un lugar muy pequeño. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo fui invitado a un campamento de jóvenes, un campamento de una iglesia, y me tocó a mí atender el grupo de jóvenes, el pastor principal de la iglesia se encargó del grupo general, y en la noche, cuando había fogata, le tocó dar una de las noches el tema. Yo estaba presente ahí como pastor invitado, y el hermano Librado Ramos, que era pastor de la primera iglesia bautista de México en aquella época, habló del tema de la oración y dijo: la oración es como cuando uno ve un pavo real. Un pavo real es como una ave preciosa, y cuando extiende su cola y su plumaje es algo bellísimo, y uno se queda impactado por la belleza del pavo real, por ese color colorido, por el tamaño de sus alas. Pero cuando uno empieza a bajar la vista y ve las patitas del pavo real, ¿las han visto? Son horribles, horribles. Es bellísimo el pavo real, el pico, la cabeza, y las plumas y las alas extendidas, pero cuando uno ve las patitas, son horribles sus patitas. Y así es la oración en muchos cristianos. Todo es bellísimo. Cuando uno ve la oración, es horrible la parte de la oración. Creo que es algo interesante, importante que ustedes y yo consideremos. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Estoy trabajando en un pequeño libro que quiero sacar los próximos meses, que tiene que ver con el tiempo devocional, y estoy tratando de estudiar un poco más a fondo el libro de los Salmos, porque es un libro muy apropiado para el tiempo de alabanza al Señor y de devoción. Y encontré que hay un gran porcentaje, cosas que ustedes seguramente ya saben porque han llevado su clase de Antiguo Testamento, un gran porcentaje de oraciones en los Salmos que son lamentaciones. Conocemos el pequeño libro de las lamentaciones de Jeremías, lo vemos por ahí de vez en nunca, casi nunca lo hemos leído, pero en los Salmos hay un género de salmo que se llama lamentaciones. Son bastantes, casi la tercera parte de los salmos son lamentaciones. Y me pareció interesante pensar cómo el pueblo hebreo aprendió a lamentarse. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes: no te estés lamentando, ya deja de lamentarte? Es muy feo estar escuchando que alguien se anda lamentando de todo, y eres como Jeremías, ¿no? El profeta de las lamentaciones. Pero tiene un papel bien importante en la Biblia y en la espiritualidad hebrea, la lamentación. Les invito a que en sus salmos busquen oraciones de lamentaciones y vean cómo es importante lo que dice Pablo. Hagan súplicas, hagan plegarias, lamentaciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Muy bien. La idea que quiero dejarles es que el perfil, a mi juicio, de su liderazgo ministerial, cuando ustedes salgan del seminario a servir ya en tiempo completo en sus iglesias, en sus ministerios, tendrá que ver con el perfil del ministro, del líder, que está llamado a generar cambios, a conducir a la iglesia, a darle visión, a darle estrategia en tiempo del mal social. ¿Cómo responder a este llamado de Dios en un contexto tan complejo
en nuestro país, donde parece que el mal lo llena todo y genera en nosotros, en el país, una sensación de impotencia, una sensación de fracaso, una sensación de que no se pueden resolver las cosas, de que es demasiado grande el problema para poder resolverlo, y lo más sencillo es ser también voceros del sentir de muchos en la sociedad, de ser críticos de las autoridades, y no debemos dejar de serlo, pero también hacer la parte que nos toca, orar por los que están ahora en responsabilidad. Así que, jóvenes y señoritas, hermanos, compañeros de ministerio, qué bendición poder esta mañana saber que somos parte no del problema, sino que somos parte de la solución de Dios para el problema. ¿Cómo resolver el problema del mal? Con la oración y con la iglesia. ¿Cómo resolverlo? Con el liderazgo espiritual de los siervos de Dios, cuando podemos romper nuestro aislacionismo característico como pastores y estar con otros para orar, para interceder y para tener un liderazgo que sea positivo, que sea de influencia de vida, que sea de cambio para bendición de vida. Fíjense, el mal tiene que ver con la muerte. ¿De qué hemos hablado hoy? ¿De qué hemos hablado las últimas semanas en el país? De la muerte, cuando lo que la Biblia habla es de un liderazgo que es para vida, que podamos trabajar en el servicio de Dios para vida, que podamos servir al Señor con una dimensión de vida. El seminario, les doy una buena noticia, va a acabar, sí termina. No crean que es por la eternidad. La capilla también va a acabar, pero no nada más hoy, sino también en su tiempo de estudiantes. Y cuando termine el tiempo de estudiantes van a tener, como hoy, para mí, la capilla va a representar un tiempo de nostalgia. Cuando digan, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos? ¿Te acuerdas cuando pasó esto? Cuando pasó esto otro. Y van a recordar las cosas malas, el frío, la falta de agua, y van a recordar las cosas buenas, las cosas hermosas, que serán seguramente también sus compañeros, tal vez sus maestros, el tiempo de aprendizaje, los momentos difíciles cuando puedan ustedes dar un paso hacia adelante y no dejarse vencer, como cantamos en la alabanza de esta mañana. Así que yo les animo a que sigan adelante, que sigan preparándose, pero el mal requiere una preparación distinta de los siervos de Dios. No es nada más un asunto de nuestra cabeza, tiene que ver con nuestra espiritualidad, con lo que la iglesia está llamada a hacer hoy en una sociedad tan dañada, tan enferma, tan golpeada, con tanto sufrimiento. Cuando tengamos una iglesia que esté dispuesta a acompañar a los que sufren, a los que lloran, a los que están ahora en condiciones de tristeza. No podemos estar allá en Iguala si estamos aquí, y es muy bueno que también ustedes como estudiantes mantengan su periódico de un lado y su Biblia del otro, para poder tener un ministerio que responda a las circunstancias del mundo en que vivimos hoy. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos tener este tiempo